Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en este segundo y último día del módulo relativo a las nulidades electorales o a la nulidad electoral por violación a principios constitucionales. Vamos a retomar en donde nos quedamos ayer, relativo a la reforma de 2007, la importancia que tuvo, que ya decíamos, había unas ciertas controversias con relación a sus alcances, con relación a por qué se había puesto en el segundo párrafo del artículo 99, en la fracción segunda de la Constitución, y si esto limitaba o se limitaba únicamente a las elecciones presidenciales, porque la controversia provenía de que decía las salas y la sala superior, siendo que en el caso del presidente de la República solo es competencia de la sala superior. Entonces, bueno, había esta duda con relación a los alcances, pero lo cierto es que la idea de la reforma era frenar la expansión interpretativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que inició con el caso Tabasco que vimos el día de ayer, y reafirmó el principio de legalidad en materia de nulidad de elecciones, ¿no? Esto que dijimos también, el estricto apego a la ley para que un acto determinado, un acto jurídico o un acto que produce efectos jurídicos, no tenga lugar, ¿no? Por distintos vicios. Voy a compartirles otra vez la presentación que tiene los mismos propósitos que el día de ayer, ¿no? Que sea un poco más ágil. Entonces, bueno, esta es la parte, ¿no?, que me interesaba mostrarles, que decía, es para que ya no hubiera esa posibilidad. Y estaba, ¿no?, la cuestión relativa a la elección presidencial de 2006, ¿no? Entonces, bueno, se tuvieron en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Porque los comicios presidenciales de 2006, pues hubo muchos debates en torno a la posibilidad de la declaración de nulidad por la causal abstracta, ¿no? Inclusive en el dictamen de la Sala Superior, mediante el cual se calificó la elección presidencial de ese año, dejaba en claro que al realizar tal calificación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podía eventualmente declarar la nulidad de esos comicios con base en la causal abstracta, ¿no? Entonces, la reforma constitucional de 2007 se desarrolló y se construyeron sus bases, digamos, legislativas, modificando también el artículo 56, párrafo primero, inciso H de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y se dispuso ahí que la elección presidencial podía ser declarada nula cuando se actualizaran los supuestos de nulidad que se preveían en el título sexto, libro segundo de esa ley. Vieron, ¿no?, o van a ver una cuestión relativa a la nulidad de las elecciones presidenciales, pero bueno, entre otras, que la nulidad de votación recibida en casilla, perdón, se verificara en 25% de las casillas instaladas en el país, cuando el mismo porcentaje no fuese instalado en territorio nacional o el candidato ganador fuera inelegible, ¿no? Se reformó igualmente el artículo 186, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecía, ¿no?, que las salas del Tribunal Electoral solo podían declarar la nulidad de una elección por las causales expresamente establecidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, la reforma no incluyó la posibilidad de declarar la nulidad presidencial con base en la causal abstracta, ¿no?, por violación a principios constitucionales, y enfatizó el principio de legalidad en materia de nulidades. Para muchos, la causal abstracta entonces perdió vigencia en el sistema jurídico mexicano con la operación de este tipo de derogación tácita, ¿no? Digamos, no existía, ya lo vimos, ¿no? No existía propiamente en la ley, pero existían los principios y sí se hizo, esta interpretación de los alcances y de la importancia del tribunal electoral, ¿no? Y entonces, bueno, esto se
visibilizó, se vio, se atendió en las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral, porque los casos que se resolvieron posteriormente se desterró la causal abstracta, por lo menos de manera temporal, ¿sí? Vimos ya algunos ejemplos en donde se declaraban, ¿no? Inoperantes por inatendibles los argumentos de diferentes impugnaciones que hacían referencia a la causal de nulidad abstracta, y les referí, ¿no? Una sentencia, cuando uno entra al portal del tribunal y ve esta jurisprudencia, dice no vigente por sentencia, y da cuenta de una sentencia en donde justamente se refiere a lo normado por el poder constituyente permanente, ¿no? Pero, eh, pues el tribunal no se quedó, digamos, con los brazos cruzados, ¿no? Esto lo digo para bien, ahorita vemos por qué. Después de un año, más o menos, de haber sido adoptada esta primera resolución, y en donde se determinó que la causal abstracta no era vigente por la reforma constitucional de 2007, en algo que es calificado como un viraje, ¿no? Muy trascendente, la sala decidió recuperar motivos y fundamentos de la causa abstracta, aunque con otros, digamos, componentes conceptuales, ¿no? Y es el expediente JRC 165/2008, que se refirió a la elección de integrantes del Ayuntamiento Municipal de Acapulco Guerrero. Una nueva integración de la Sala Superior estableció que a partir de la reforma del artículo 99 de la Constitución, las salas del tribunal solo se pueden pronunciar respecto de las nulidades expresamente determinadas en la ley. Hasta ahí sin mayor problema, ¿no? Hasta ahí lo que se normó, hasta ahí una interpretación literal y además acorde con lo establecido en el texto. Pero señaló que la propia Sala Superior se ha pronunciado en la intelección en varios asuntos sometidos a su decisión. Sin embargo, los planteamientos referidos a violaciones que no estuvieran contempladas por la ley, no dice, no pueden ser rechazados a priori por inoperantes, ¿no? Sub JRC 165/2008. No pueden ser rechazados a priori, ¿no? Esta parte, lo que se había resuelto, el juicio que les comentaba ayer, ¿no? El 487/2007, ¿no? JRC 487/2007, en donde igual una elección en Guajuapan de León, en Oaxaca, se declararon inoperantes los agravios, decían, son inatendibles, esto que ya les había comentado, y aquí lo que se dice es, a ver, no pueden ser, antes de que se estudien, no se pueden pensar a priori inoperantes, no pueden ser rechazados sin antes tomarlos en consideración, sin antes ver si pueden ser o no estudiados de fondo, ¿no? En ese caso, la parte actora, quienes impugnaron la elección de Acapulco, adujo diversas violaciones, ¿no? Que había propaganda negativa, que había intervenido de manera ilegal el gobernador, que había existido proselitismo religioso y diversas omisiones del Instituto Electoral Local. Ahorita vemos el expediente. Y cuando se estudian los agravios, se valoran las pruebas aportadas, concluye la sala que estas irregularidades no tenían la entidad necesaria para declarar la invalidez de la elección porque en su conjunto no generaron una afectación determinante y se confirmó la elección. Pero en los considerandos se sientan las bases para declarar la invalidez de las elecciones por violación a principios constitucionales. Ahorita lo desglosamos, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los aspectos, ¿no? Primero, habíamos dicho, ¿no? Hay un cambio de paradigma, primero con la causal abstracta, que aquí de alguna manera se recuperan algunas de las, si no los argumentos, por lo menos sí la teleología, la finalidad, ¿no? Que el derecho no es solo lo que se encuentra en los enunciados positivizados en los códigos, sino que también hay principios,
¿sí? Y esto también supuso reforzar a cabalidad la idea de la Sala Superior como un tribunal de jurisdicción constitucional, ¿sí? Eso por un lado. Luego, los argumentos de cómo se interpreta el artículo 99 constitucional y el refuerzo de estas razones, la intelección que se hace de que lo que la Constitución implica para los juzgadores, cómo se debe de considerar, y esta idea de los principios en el derecho, y el cambio de la denominación, ¿sí? Cambio de la denominación, ya no para declarar la nulidad de las elecciones, sino su invalidez. Ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, es algo, digamos, que semánticamente permitió decir, bueno, no estoy declarando la nulidad, lo que pasa es que se tiene la facultad de declarar válida la elección, y como se puede declarar válida, se puede declarar inválida, ¿no? Esa es la manera en que en esta sentencia de Acapulco, sub JRC 165, diagonal 2008, se establecen estas matrices, ¿no? Y luego, bueno, cuáles son las líneas esenciales en esta sentencia también para la operación del control constitucional de las elecciones con base en la Constitución. Respecto a lo primero, esta idea del tribunal, o sea, aquí a ver, hago un paréntesis. Como saben, como ven, han visto, en el derecho electoral, las sentencias que se dictan en los juicios son de vital importancia, no únicamente por los alcances que pueda tener, por los efectos políticos que pueda tener. Con esto me refiero a efectos políticos en el sentido de que se constituyen autoridades políticas, ¿no? No efectos políticos de que si los políticos les gusta o no, y que si dicen y si no dicen, sino efectos en el sentido de constituir autoridades políticas legítimas, ¿no? Para la comunidad política, que se redefine. Y pasa con los JDC para la ciudadanía, ¿no? Que también influye o determina, bueno, no determina, tiene efectos en cuanto a cómo se entiende la democracia, cómo se entiende la ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y la convivencia entre todas aquellas y aquellos que forman parte de la esfera política. A eso me refiero con efectos políticos, ¿no? En un sentido no del sentido común de, claro, efectos políticos quiere decir que los políticos, lo que sea, ¿no? Las y los políticos, y entonces el tribunal hace política. No me estoy refiriendo a eso, sino a que, insisto, se redefine los términos de convivencia de una comunidad política. Y por supuesto, son resoluciones que tienen efectos sobre autoridades políticas, ¿no? Que toman decisiones en ese sentido. Y que además muchos de ellos, la mayoría son políticos profesionales, digamos, ¿no? Entonces, véase Max Weber, el científico y el político. Bueno, solo para decir esta parte, pero entonces vemos esta idea de que para la Sala Superior fue necesario comenzar por sostener algunas ideas centrales con relación a su propia naturaleza jurídica de la Sala Superior, y estableció que lo propio de un tribunal de jurisdicción constitucional, un tribunal constitucional, es analizar si las elecciones como proceso, ¿no? Que sabemos, las elecciones no se limitan al día de la jornada electoral, no se limitan a un acto, sino son una concatenación de los mismos, y si como proceso puede resultar violatorio de la Constitución. Y para reforzar esta idea, sostuvo la Sala que la Constitución le otorga la atribución de garantizar que los comicios se ajusten no solo a la legalidad, sino a la Constitución. Eso como un primer elemento, ¿no? Entonces, los alcances de las resoluciones del tribunal como tribunal constitucional y como, por lo tanto, las elecciones también deben de sujetarse con la Constitución, lo cual parece bastante obvio, ¿no? Pero de pronto pareciera que el principio de legalidad, ¿no? Venía a sustituir esa parte, ¿no? Porque más podía decirse, bueno, se contienen esos supuestos legales enunciados en la Constitución. De ahí que no haya una controversia con relación a una y a la otra. Es decir, si devienen de la Constitución esos supuestos, pues entonces también están suponiendo que esta base constitucional es a partir de la cual se resuelve y no hay controversia con relación a el control constitucional. No obstante, estos principios
no necesariamente contienen, perdón, estos supuestos, ¿no?, contemplados en la Constitución, no necesariamente contienen todos aquellos principios a los que hicimos referencia ayer, que pretenden salvaguardar la elección y, desde luego, la Constitución como la norma fundante de la convivencia de la comunidad política, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Hacen una interpretación, una nueva interpretación del artículo 99 constitucional, y se decía, esta misma sentencia, ¿no? Por eso, lo importante no es tanto lo que se haya resuelto como resolución, como sentencia, que al final de cuentas, luego del estudio de los agravios de las pruebas aportadas, resuelve que no hay elementos para declarar nula la elección, pero sienta las bases de las nuevas nulidades por violación a principios constitucionales, que es en realidad, semánticamente correcto, no es nulidad, sino invalidez, ¿no? Vamos a seguirlo bien. Pero había dicho, la importancia de las sentencias en el derecho electoral, ¿no?, que redefinen los alcances, que redefinen a la comunidad política, no únicamente es que resuelven un asunto en concreto, en particular, sino que van reconstruyendo, ¿no? Van reconstruyendo a el propio tribunal, su naturaleza, desde luego la interpretación que se hace tanto de la ciudadanía como de algunas otras figuras jurídicas diversas, la protección de los derechos político-electorales, el balance que se hace con relación a ciertos principios de convivencia democráticos, ¿no? Y así lo podemos ver en diferentes medios de defensa. Este era una especie de paréntesis, nada más que regresé antes al tema, ¿no? Aquí esta sentencia nos da cuenta de eso, pero hay otras, inclusive también dictadas en 2007, que supusieron, por ejemplo, establecer medios de defensa específicos que no estaban en la ley, ¿no? Esto para entender los alcances de las sentencias y los alcances del tribunal como tribunal constitucional, ¿no? El procedimiento especial sancionador tiene su origen también en las controversias que se suscitaron derivado del proceso electoral de 2006. Si bien la reforma de 2007 incorporó ese procedimiento especial sancionador, que después fue reformado en 2014 para tener la configuración que tiene hoy, 2007 es la génesis, bueno, 2006, el conflicto 2006 es la génesis, y en una sentencia se establece que, a falta de un procedimiento idóneo para atender las violaciones que aducía la coalición que impugnó, pues se debía de establecer, ¿no? Y se estableció y se sentaron pues las bases para eso. Y de esto hay diversos ejemplos, ¿no? Está el juicio electoral, que también tiene una naturaleza, bueno, ese no está legislado tampoco, ¿no? O sea, aquí lo que quiero resaltar sobre todo es que no únicamente ha sido esta causal abstracta y después estas nuevas interpretaciones en donde se redefinen los alcances de la Sala Superior y se reitera su carácter de Tribunal Constitucional con todo lo que ello implica, sino que esto se ha visto y se sigue viendo, se ve, pues, en distintas resoluciones, ¿no? En el proceso electoral pasado sucedió con la representación a grupos minoritarios, ¿no? Un acuerdo del INE que venía en cumplimiento a otra sentencia y que, gracias al cual, cuando se impugna por una serie de ciudadanas y ciudadanos, se establece, por ejemplo, también la representación para que se incluyan los partidos políticos en sus fórmulas de representación proporcional a la figura a nivel federal de diputación migrante, por ejemplo, ¿no? O la cuestión de la paridad en las candidaturas. Bueno, o sea, los ejemplos son muchísimos. Esto únicamente para dimensionar el papel que tienen las resoluciones, el papel que tienen las sentencias como constructoras del orden jurídico electoral. Entonces, la ley, digo, está bien, ahí se plasman una serie de contenidos, una serie de bases mínimas, pero no son, porque ayer lo había dicho, ¿no? Como pasó en 91, y como no sé si esa era la intención de 2007 o no, pero no son camisa de fuerza, ¿no? En el entendido que hay otra serie de cuestiones, otra serie de derechos humanos, de principios, de garantías, ¿no?, que tienen que cumplirse y que el tribunal las tiene que hacer valer. Entonces, a falta de legislación, siempre se puede subsanar y se debe subsanar en tratándose de acceso a la justicia, en tratándose inclusive también de derechos sustantivos que no se cumplen. Y este es el caso, ¿no? Las elecciones, ya lo dijimos ayer,
son un procedimiento jurídico, pero son un procedimiento social a través del cual se constituye el significado de la legitimidad en un Estado secular como el mexicano, ¿no? Una forma laica de dotarle de una serie de atributos a las personas, obviamente atributos simbólicos, no los tienen, sí mismos no tienen físicamente nada, ¿no? Y bueno, se les pone una banda presidencial o se les toma un juramento en un lugar, en un momento determinado, y así ese ritual, ese acto, les confiere una serie de atribuciones que también son jurídicas, pero que son sociales en el sentido que las significa como autoridades, ¿no? Y que entonces sus declaraciones, sus acciones son vinculantes para, bueno, dentro de los límites espaciales y territoriales, no espaciales, la temporalidad, otros los principios de derecho electoral, de las elecciones y democrática, y espacial, bueno, depende de la autoridad de que se trate, pues tiene una serie de competencias en un territorio determinado o con relación al ejercicio de sus funciones, ¿no? Bueno, todo esto, simple y sencillamente para decir, esa es la importancia de estos procedimientos electorales, ¿no? De todas las fases y por qué cuidarlos más allá de lo que puede establecer únicamente la ley, ¿sí? Con la redefinición de la importancia que tiene el tribunal como tribunal constitucional, que insisto, se ha vislumbrado y se vislumbra de diferentes maneras. Esta es una de tantas, claro, una muy importante por los efectos que tiene, ¿no? En cuanto hace a los actos jurídicos o con efectos jurídicos que pueden derivar en el no reconocimiento de una autoridad política porque se vició alguno de los actos de ese procedimiento, ¿no? Entonces, con relación a el artículo 99, lo que dijo la sala en esta misma sentencia es que esta reforma al artículo 99 constitucional no se puede leer como una prohibición para analizar, por eso decía, ¿no? Entonces se dice, a priori no pueden declararse inatendibles estos argumentos tendientes a controvertir las elecciones fundados en la causal genérica o fundados, aunque no se expresara de manera tal que era la causal genérica, pero que se adujeran violaciones a principios constitucionales, siendo que no se encuadraba en ninguna de las fracciones y ninguno de los incisos que establecían las nulidades, ¿no? En atención al principio de legalidad, sino que esto no tendría que ser pensado como una prohibición si se habían cometido violaciones constitucionales, ¿no? Porque la Constitución, igual, una interpretación sistemática, ¿no? Es un todo y por lo tanto las normas que la contienen no se deben de leer en su individualidad, ¿no? Entonces, además, hablando del rol de Tribunal Constitucional, el argumento era, bueno, si se asume que esta es su función, se reafirma que es incongruente que el tribunal no pueda controlar que los comicios se adecúen no solo a la legalidad, sino a la Constitución, ¿no? El hecho de que estén incluidos una serie de supuestos en la Constitución no quiere decir que eso agote todos los principios constitucionales que pueden contenerse en otras normas o que pueden deducirse de la Constitución misma, ¿no? Entonces, la sala con ello descartó una interpretación literal del artículo 99 o de la reforma al artículo 99, porque esto llevaría a pensar que la falta de regulación expresa de una causal de nulidad en la ley secundaria condenaría a dotar de eficacia una elección. Esto que dijimos, ¿no? Un acto jurídico viciado que no obstante por una falta de prevención legislativa produjera los efectos jurídicos que produce, ¿no? E insisto, no es lo mismo, no con ello quiero decir que esté bien, no es lo mismo que una multa de tránsito produzca efectos jurídicos que diga, bueno, es insuficiente el agravio vertido y entonces produce efectos jurídicos, no obstante que hubiera algunas otras violaciones en ese propio acto administrativo y digamos que no tuviera algunos requisitos esenciales de la Constitución,
suponiendo que tal cosa pudiera pasar, ¿no? Aquí nos meteríamos a otras cuestiones de control de constitucionalidad abstracto, ¿no? Que pueden realizar los órganos jurisdiccionales. Esto nada más es un ejemplo para decir, no es lo mismo que un acto, insisto, no que ello esté bien y no que no se pueda declarar nulidad del mismo, pero que subsistiese un acto, no puedo decir intrascendente, porque pues, le va a imponer una carga a una persona, pero que para la esfera pública pues podría resultar no muy importante, ¿no? A que una elección viciada de no solo ilegalidades, de inconstitucionalidad, entendida, ¿no? Como una serie de actos que vulneran la equidad, que vulneran bueno, cualquiera de los principios. Ahorita nada más pensé en la equidad, ¿no? Pero las condiciones democráticas, la secrecía del voto, la universalidad del mismo, etcétera, y llegaríamos o podríamos llegar al absurdo que sucedió en 91, ¿no? Que había una serie de violaciones graves y que no obstante, ahí el tribunal no era tribunal constitucional, ¿eh? En defensa del tribunal debería decir eso. Pero a falta de facultades y a falta de supuestos, ¿no? A falta de incisos que previesen una serie de consecuencias o una serie de actos que tuvieran consecuencias de anulación, no se pudo pronunciar, sobre violaciones que, desde luego, que eran sustanciales, ¿no? Cerrar antes las casillas, por ejemplo, ¿no? La secrecía del voto, o sea, todo eso, romper con esa idea de la universalidad de la secrecía y, desde luego, con la posibilidad de que las y los ciudadanos durante la jornada electoral acudiesen a votar, pues desde luego que tenía un impacto para las elecciones, ¿no? Entonces, dijo la Sala Superior, bueno, es incongruente entonces que solo se cuide la legalidad cuando la legalidad tiene su base en la Constitución, ¿sí? Y entonces se descarta esta interpretación literal, ¿no? Y dice, si no hay una causa de nulidad expresa regulada en la ley secundaria, no por eso quiere decir que se le va a dar eficacia, es decir, que se le va a dar efectos jurídicos plenos a una elección cuando se violentaron principios contenidos en la Constitución. En cambio, por eso dije, una interpretación sistemática, ¿no? Los enunciados jurídicos como parte de un todo, desde luego como parte de un todo, en este caso de la Constitución, que contiene no nada más incisos en donde se establecen causales de nulidad, sino principios que fundan el quehacer de todas las autoridades electorales, de los procesos electorales como procesos para constituir esas autoridades políticas, ¿no? Entonces, siendo así, el artículo 99 se tiene que leer conjuntamente con normas constitucionales que establecen principios a los que deben sujetarse los procesos electorales. Y entonces, de acuerdo con esta interpretación, el artículo 99 se refiere a que el tribunal se debe de sujetar a la ley para decretar los casos ordinarios de nulidad, ¿sí? Aquellos casos que sean que encuadren en algunas de las fracciones, se tienen que sujetar sin que por ello deba de entenderse, ¿no? Que cuando se acredite que hay violación a diversas normas constitucionales, exista la posibilidad o no exista, o sea, sin que por ello se entienda que no existe la posibilidad de conformar una causal de validez si se acredita que fueron violentadas otras normas constitucionales, ¿no? Entonces, en este caso, sostuvo la sala, no sería necesaria reiterar estas causales en la ley secundaria ni determinar expresamente la nulidad como sanción. Y entonces, aquí hay otra vez una interpretación ahora de qué debe de significar la Constitución para los juzgadores. O sea, esta sentencia tiene un contenido sustantivo súper interesante, ¿no? En la resolución, pues, la sala da una serie de consideraciones respecto a qué es la Constitución, ¿no? O algunas de sus características esenciales que deben asumir los juzgadores cuando actúan como jueces constitucionales. Primero, una característica en donde dice que la Constitución contiene mandamientos a las cuales se debe ceñir el Estado en la función electoral, ¿no? Que les llama luego precondiciones y son inmutables, ¿no?
Este, eh, bueno, los alcances de estos son bastante amplios, pero desde luego es una cuestión bastante compleja y que tiene que ver con el modelo constitucional, ¿no? Pero bueno, una serie de precondiciones para los mandamientos a los cuales se debe de ceñir el Estado mexicano, ¿no? Una serie de referencias inclusive al contrato social, a las relaciones políticas y jurídicas legítimas, ¿no? Y luego postula una serie de notas, ¿no? Relativas a las normas constitucionales rectoras del proceso electoral, su fuerza vinculante, su vigencia, y bueno, esta cuestión dice, eh, es una forma de definir a la Constitución para los usadores, ¿no? O sea, contiene una serie de pautas, una serie de principios, una serie de cimientos para el funcionamiento adecuado del Estado mexicano, y ahí se inserta el Poder Judicial y los tribunales constitucionales como garantes de esa convivencia, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con esto, ¿no? La Sala Superior entonces introduce un cambio de denominación en la facultad de la declaración de nulidad, ¿no? Se asume que el tribunal es encargado de control de legalidad y constitucional de las elecciones, ¿no? Y que cuando se prevea una causal de nulidad expresamente en la ley secundaria, la sala, en ejercicio de control de legalidad, puede eventualmente declarar la nulidad de los comicios. Hasta ahí, digamos, se cumple el mandato del artículo 99 constitucional. Sin embargo, derivado de todo lo que he comentado, en atención a que el tribunal es también encargado del control de constitucionalidad, cuando en el estudio del proceso electoral se verifique el cumplimiento de los principios constitucionales en la materia, se podrá establecer que los comicios son válidos, los procesos electorales como proceso. Pero cuando alguno de esos principios haya sido violentado, conculcado, la elección podrá ser declarada inválida, ¿sí? Y posteriormente se hacen enunciados categóricos con relación a esto, ¿no? De acuerdo con la Sala Superior, las normas legales secundarias no son la única fuente a partir de la cual se regulan los supuestos permisivos o prohibitivos, dispositivos o declarativos que rigen las cuestiones electorales, porque la Constitución determina los presupuestos necesarios para la validez de todo acto electoral. De tal forma, si unos comicios resultan contrarios a las normas constitucionales, el proceso y sus resultados no se pueden considerar como constitucionalmente aptos y entonces no pueden producir efectos. Por lo tanto, se privan de validez, ¿no? Bueno, ya, no voy a reiterar el ejemplo del derecho administrativo, que sirve muy bien porque es un acto que tiene efectos jurídicos, ¿no? Pero esto es lo mismo. Un proceso, ¿no? En donde intervienen en distintas maneras la ciudadanía, intervienen otros órganos, intervienen desde luego los partidos políticos, hay una serie de reglas, es un proceso complejísimo, como ustedes saben, ¿no? Con una calendarización específica que tiene efectos hasta para la fiscalización, campañas, precampañas, todos los principios que ahora esto se va añadiendo, ¿no? Aquí me estoy refiriendo a una sentencia de 2008. Esto hay que añadir ahora elementos que han ido perfeccionando los alcances del derecho electoral, ¿no? Violencia política por razón de género, paridad de género, la debida representación de todas y todos los grupos minoritarios, y así sucesivamente, ¿no? También quienes pueden intervenir en el proceso, quienes pueden como ciudadanas y ciudadanos integrar las mesas de casilla, ¿no? Ir rompiendo un poco con las barreras, digamos, legales. Pero bueno, entonces toda esa serie de actos le dan no solo legalidad, sino validez a el resultado. El resultado es la toma de protesta y con ello el inicio del ejercicio en el encargo del representante, la representante o la o el titular del Poder Ejecutivo, ¿no? En cualquiera de sus niveles. Bueno, entonces,
Si esos actos en cualquiera de sus fases están viciados de inconstitucionalidad, no solo legalidad, inconstitucionalidad, no pueden ser válidos y por lo tanto no pueden producir efectos, ¿sí? No es lo mismo, digamos, los efectos son los mismos, de decir el acto es nulo o el acto es inválido, el efecto es el mismo, pero la denominación no. No es menor, ¿no? Porque, insisto, aquí la cosa que hace, además de todas estas interpretaciones que se hacen del tribunal como tribunal constitucional, de la norma del 99 con relación a toda la Constitución, y de cuál es el papel que deben de tener los jueces en un Estado democrático, cuáles son los cimientos, las precondiciones para que éste sea efectivamente democrático, viene la cuestión de la facultad de declarar la validez. Pero si se puede declarar que un acto es válido, también se puede declarar que el mismo no es válido con relación a el proceso que puede haber sucedido en cualquiera de las fases de este, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto se puede privar de validez al mismo. Bueno, entonces también se definen una serie de bases de líneas operativas para el control de validez de las elecciones, ¿sí? Las normas constitucionales que establecen estas precondiciones de todo acto electoral para ser considerado válido, insisto, sigo haciendo un resumen, una síntesis de la sentencia sub JRC 165, diagonal 2008, que les recomiendo que revisen. Entonces, para ser considerado válido, por lo tanto constitucional, se ubican los artículos 39, 40, 41, 99, 116, 130 y 133 de la Constitución, de los cuales se extraen una serie de principios. Los poderes ejecutivo y legislativo deben ser electos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Estos principios que ya nos habíamos referido a estos. Deben ser libres, democráticos, auténticos y periódicos, ¿no? Nuevamente, esta reiteración de principios. Luego, los principios de equidad y de igualdad se deben de garantizar en las elecciones, así como el financiamiento de los partidos políticos en sus campañas comiciales, y ahí deben de prevalecer los recursos públicos. Recuerden que en la elección en Tabasco, entre otras cosas, se había dicho que había una prevalencia de recursos privados, ¿no? Hay fórmulas para establecerlo. Tenemos en la Escuela Judicial Electoral un diplomado que inclusive es asincrónico, ¿no? Está en la plataforma sobre financiamiento y fiscalización de campañas electorales. Bueno, las elecciones deben ser organizadas mediante un organismo público autónomo, ¿no? El INE o los OPLES. Esto también como principio, como característica que le da validez a la elección, ¿no? Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad se deben de garantizar como rectores del proceso electoral. Igualmente, tiene que haber acceso equitativo de los partidos a los medios de comunicación y deben de estar sujetos al control de legalidad y constitucional, ¿no? Los actos y las resoluciones comiciales. Además, en esta misma sentencia, se hace referencia a la reforma electoral de 2007 que determina una nueva colección de principios que se integran a los anteriores. La primera, o el primero, es que se fijan en la ley los límites en las erogaciones en los procesos internos de los partidos políticos. Los procesos internos, ¿no? Por eso decíamos, son una serie de actos, el proceso electoral en su conjunto es una colección de actos autónomos respecto de unos de otros, pero que forman parte de toda una cadena, digamos, ¿no? O de todo un sistema. Y entonces, bueno, también en cuanto hace a los procesos internos de los partidos políticos, hay límites de gastos, ¿no? Igualmente, la distribución de los tiempos a los partidos por medio de la autoridad administrativa electoral, que también tiene su fórmula, ¿no? Para distribuirlos. Igualmente, esto relacionado con el principio de equidad. Contratar directamente tiempos de radio y televisión por medio del entonces Instituto Federal Electoral.
prohibir expresamente que los partidos contraten por sí o terceros tiempos de radio y televisión, ¿no? Y de ahí tenemos todas las derivaciones que hay de los procedimientos especiales sancionadores. Prohibir a cualquier persona física o moral para que contrate tiempos de propaganda en radio y televisión que tenga como meta influir en las pretensiones electorales. Recordemos, o sea, esto hace eco del proceso electoral de 2006, ¿no? Hay mucha controversia con relación a esta parte, con relación a la libertad de expresión, pero bueno, se está tratando de cuidar la equidad y cuidar que no haya, desde luego que los hay, pero que estos no influyen, intereses económicos, es decir, que no haya intereses económicos en los procesos electorales. Claro que los hay, pero estos no deben de influir a la voluntad electoral, ¿no? Que ayer dijimos toda la complejidad que tiene esos actos y que nunca es libre y no sé qué. Bueno, en fin, prohibir que se realice propaganda denigrante. Este punto igualmente hace eco de la elección de 2006, que como vemos nutrió, para bien y para mal, a la regulación y asimismo a la interpretación que de esta se hace en la sentencia que comento, ¿no? Y desde luego las restricciones que propone, que establece el artículo 133 constitucional. Entonces, se consideran como parámetros de validez estos principios y la sala propuso una serie de pasos que se deben de seguir en el proceso de control de validez de un proceso electoral. Seguimos en el JRC 165 diagonal 2008. ¿Cuáles son esos parámetros de validez? La exposición de un hecho que se haya estimado como violatorio debe ser el punto de partida, violatorio de la Constitución. El hecho se tiene que comprobar de manera plena, debe ser grave, el grado de afectación del hecho respecto a la elección debe ser establecido y la violación debe ser cualitativa o cuantitativamente determinante. Vamos a ver este criterio de determinación un poquito más adelante, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta resolución, se incorporó al sistema jurídico mexicano esta posibilidad de declarar la invalidez de las elecciones por violación a principios constitucionales, ¿no? Hay una especie de mutación de la causal abstracta que regresa al sistema, ¿no?, electoral, reconvertida, con un anclaje interpretativo más robusto, y que se ha ido robusteciendo a lo largo de los años. Vamos a ver dos casos. Para uno de ellos me voy a referir a un concepto, que es el de cadena de custodia, pero antes de eso vamos a ver otro asunto, que inclusive por ahí hay un librito y que lo pueden encontrar en el repositorio de la Escuela Judicial Electoral, que comentó sobre esta sentencia. Yo no estoy muy de acuerdo con los comentarios, pero bueno, esa es mi opinión. Manuel Atienza, ¿no? Del caso Yurecuaro. Es que luego se me olvidan los nombres porque tienen los municipios a veces un poquito raros los nombres, ¿no? Pero es el expediente sub JRC 604 diagonal 2007. Y aquí vamos a ver una interpretación bien interesante. Decía, hay un documento, ahorita si lo encuentro rápido, se los paso antes de que acabe la clase, así como ayer me recordaron el nombre del libro de la democracia, recuérdenme al final para ver si puedo localizar rápido este libro de comentarios a sentencias, y entre ellas está el comentario que hace Manuel Atienza al caso Yurecuaro. Insisto que yo no estoy de acuerdo con lo que comenta Manuel Atienza, pero esa es una posición mía. En fin, el caso Acapulco, el que vimos ahorita, es la primera sentencia en donde la sala establece más o menos organizados, estructurados, esta nueva doctrina de la invalidez de los comicios por violación de normas constitucionales, pero estos principios ya se habían enunciado, ¿no? Ya habían estado inclusive presentes en la causal abstracta. Pero cuando se dicta sentencia en el caso Yurecuaro, se confirma la anulación de la elección de integrantes del ayuntamiento de este municipio de Michoacán. La génesis de esto es la declaración de nulidad de la elección del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Eso es algo importante. Voy a hacer otro de los tantos paréntesis, ¿no? Nota al pie.
Hay muchas cosas del derecho electoral que en la sala superior se refuerzan, se reiteran, pero que vienen de los tribunales locales. Inclusive el propio procedimiento especial sancionador, como procedimiento especial sancionador, también se ha nutrido de sentencias de tribunales electorales, ¿no? Esto nada más como nota al pie, es decir, el trabajo de los tribunales locales también es de gran importancia para para definir y redefinir los alcances de las normas tanto constitucionales como electorales y por lo tanto de las elecciones como proceso. En fin, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán había declarado la nulidad de la elección porque se decía que se había violado el artículo 35, fracción 19 del Código Electoral del Estado de Michoacán. Y en este se disponía que los partidos políticos estaban obligados o bueno, no podían, tenían que abstenerse de utilizar símbolos religiosos, ¿no? Expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. Esto con relación o en concordancia con el artículo 139 de la Constitución, en donde se establece el principio de separación de iglesia y Estado, así como otras limitaciones para los ministros de culto, ¿no? Por cierto, una compañera de la Escuela Judicial Electoral hace no mucho, que tendrá 1 o 2 meses o menos, escribió un artículo en la revista Nexos, en el blog de la Suprema Corte, con relación a esto. También les puedo sugerir que lo revisen porque robustece esta discusión. Y de eso yo no digo mi postura, pero bueno, está ahí el artículo, ¿no? En fin, la violación a estas prohibiciones se habría configurado a partir de que el candidato del PRI, del Revolucionario Institucional, en diversos actos de carácter, aquí digo el partido porque pues finalmente nos estamos refiriendo a una elección que ya pasó hace mucho tiempo, que redefinió una serie de cosas, que se declaró su nulidad, y bueno, no es algo en contra de un partido en específico, ¿no? En fin, este partido, el candidato había estado presente en diversos actos de carácter religioso, ¿no? Al iniciar su campaña asistió a una misa, participó en celebraciones de la Capilla de la Purísima, no sé, bueno, esta es una cuestión ahí propia del lugar, ¿no? Pero bueno, se realizaron actos de campaña en días de fiesta religiosa, se llevó a cabo un cierre de campaña con una procesión en donde se llevaba una imagen de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, portó un rosario, ¿no? En su discurso de cierre agradece a las estructuras sociales y religiosas, manifiesta su apoyo, ¿no? a estas organizaciones que además les dice, tendrán el apoyo del gobierno cuando llegue. Entonces, todos estos hechos, a juicio de la sala superior, fueron una violación a los principios contenidos en los artículos 130 y 35 de la Constitución y también concretizados, perdón, en el orden local y las prohibiciones de la Constitución. Primero, en la sentencia se establecen los principios, ¿no? Que luego se desarrollaron igualmente en otras sentencias referidos a la interpretación del artículo 99 constitucional luego de la reforma de 2007. Esta sentencia se puede leer conjuntamente con la de Acapulco, en donde en realidad están más desarrollados esta serie de principios, la interpretación del 99 y todas las otras directrices que di que están contenidas en esa sentencia. Pero bueno, en esta otra, el JRC 604 diagonal 2007, se argumenta que la Constitución establece normas vigentes con fuerza aplicativa y por lo tanto una elección en donde se violen estos mandamientos constitucionales, sea el contenido del artículo 130, no se puede considerar válida, ¿no? Entonces, esencialmente se desglosa esta cuestión de las competencias del Tribunal Electoral, ¿no? Primero, la idea de la facultad para decretar nulidades en las elecciones, ¿no? Cuando estas causas están previstas en la ley, pero por otro lado, esto es súper importante, ¿no? Por otro lado, la posibilidad de declarar la invalidez cuando los comicios
cuando en los comicios se violen normas constitucionales, aun si no hay causales de nulidad en la ley, ¿sí? Este es lo que se reitera, lo que se desglosa en la sentencia de Acapulco, ¿sí? Pero que supone esta nueva interpretación, donde por un lado está esta columna vertebral, el principio de legalidad, pero esta otra, y aunque ya lo dije, lo reitero porque no es ocioso y porque es, digamos, la parte importante que sustenta esta facultad del tribunal y a partir de la cual se puede declarar que una elección no es válida por violación a principios constitucionales, aun cuando no están contenidos en las fracciones específicas de nulidad, porque no se habla de nulidad, se habla de validez, ¿sí? Porque tienen que ser todos estos actos para poder surtir efectos en la vida política de México, estar apegados a la Constitución, ¿sí? Entonces, son como estas dos directrices. Bueno, entonces, para esta resolución, que además fue resuelta por unanimidad, hay una serie de cuestiones relativas a el contenido de la causa, ¿no? Por la cual se declaran inválidas las elecciones, y la idea de el impacto de las violaciones en el resultado de la elección, ¿no? Entonces, bueno, esta serie de cosas que desde luego tiene que ver con la separación, como decía, Iglesia-Estado, sus alcances, sus límites y por lo tanto que esta es una de las cuestiones que deben de trazar una serie de límites en cuanto al ejercicio de las facultades de las autoridades, de las campañas y desde luego que se procura el respeto a la voluntad ciudadana, en donde no intervengan factores externos como puede ser la presión que ejerzan sobre algunas personas, quienes sean religiosos, este carácter, ¿no? Entonces, bueno, les decía pues que hay un artículo ahí de Manuel Atienza. Yo no comparto los argumentos de Atienza, pero es interesante leerlo. Yo creo que la sentencia está bien sustentada, que traza bien la línea, porque Atienza no. Entonces, traza bien la línea entre... Digo, yo no estoy desautorizando a Atienza, yo no soy quien para. Yo simple y sencillamente digo, estoy de acuerdo con los argumentos de la sentencia, no que yo en mi carácter de profesor investigador tenga los méritos como para decir que un jurista reconocido como Manuel Atienza no tiene razón. Lo que digo es, estoy de acuerdo con la interpretación que se hace en la sentencia de los alcances de los principios de libertad religiosa, de libertad de culto, que estos no deben de afectar a los procesos electorales y que cuando sí lo hacen, estas no pueden ser declaradas válidas. Con eso es con lo que estoy de acuerdo, pero voy a tratar de ahorita localizar el texto de Atienza para que ustedes lo lean y a lo mejor a ustedes les resulta más convincente ese texto. Insisto que a mí no. En fin, y no porque trabaje en el tribunal, nada más porque creo que sí es bien importante hacer esa separación de esferas, ¿no? No que no pueda haber una esfera religiosa, sino que esta no puede tocar a lo político. Y quizás, esta es una mera hipótesis mía, bueno, Atienza lo ve como un profesor de derecho, de filosofía del derecho, que está en España y que quizás le pasa un poco por alto la historia mexicana con relación a la separación de iglesia y Estado, ¿no? Que eso también, desde luego, que dota de una fuerza específica, ¿no? Estas circunstancias, por eso el derecho no nada más son normas, las normas cristalizan cosas, pero también hay una serie de cuestiones relativas a la historia. O sea, aquí sí Kelsen quedó totalmente fuera, ¿no? De la ecuación, de la resolución, no solo aquí, en muchos aspectos, porque claro que influye la historia, ¿no? La historia de las relaciones sociales, políticas, jurídicas entre entidades y cómo eso va cristalizando en normas, pero también cómo eso va configurando una serie de quehaceres para el mantenimiento de esas relaciones, ¿no? Para el mantenimiento de esas esferas que en este caso no pueden ni deben
tocarse de ninguna manera, ¿no? Y quizás en España haya una idea distinta con relación a esto. Bueno, en fin, sigamos. Entonces, con esto se asentó una doctrina de invalidez de las elecciones por violación a principios constitucionales. Fue retomado en otras sentencias, ¿no? En el expediente Subrec 148, diagonal 2013, nos vamos a detener en uno en específico, ahorita los estoy como mencionando y ahorita entramos al análisis de uno específico, pero bueno, en este Subrec 148, diagonal 2013, se decretó la nulidad de la elección de integrantes de un ayuntamiento en Acuamanala, en Miguel Hidalgo, Tlaxcala. En esta resolución, la sala revocó la sentencia emitida por la Sala Regional de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, en donde se había ordenado dejar sin efecto la que había emitido la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala. Bueno, independientemente de los expedientes, lo que se acreditó, pues, o para la Sala Superior, lo que quedó acreditado es que se cometieron por parte de la autoridad administrativa local actos que supusieron violaciones al principio constitucional de certeza que encuentra su base en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como el 95 de la Constitución de dicha entidad. ¿Cuáles fueron esas violaciones? El traslado indebido de los paquetes electorales. Aquí yo les había comentado, ¿no? Vamos a hacer referencia a un concepto muy importante que es la cadena de custodia y ahorita vamos a entrar al análisis de esta figura. Desde luego, esta sentencia nos marca la pauta, pero vamos a ver otra, que además fue un caso sonadísimo porque fue de Monterrey, Nuevo León, en el proceso electoral de 2018. Pero bueno, antes de eso, entonces, en Tlaxcala, se cometieron una serie de violaciones con relación al traslado de los paquetes electorales, fallas en la seguridad de su traslado, en su resguardo, en la sede del Consejo General del Instituto Local, y se alteraron los mismos, ¿no? Esta consideración, ¿no? Y con base en el precedente de Yurecuaro, la Sala Superior, o sea, el precedente en relación a los alcances de la validez, la Sala Superior reiteró estos puntos centrales que se habían asentado de la invalidez de los comicios cuando se violentan principios constitucionales, ¿no? Se precisaron mejor o de mayor forma, ¿no? Se desarrollaron los principios operativos de este control y se puede decir, en términos generales, ¿no? Que en esta sentencia, Suprec 148, diagonal 2013, el planteamiento de un hecho que se estime violatorio de algún principio, de alguna norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable, violaciones sustanciales, irregularidades graves, se tiene que aducir, ¿no? O sea, tiene que haber un reclamo, una serie de cuestiones que tengan su fundamento o que puedan encontrar su fundamento en la violación, el planteamiento de la violación a una norma constitucional o parámetro de derecho internacional. Después, las violaciones sustanciales, irregularidades graves se tienen que acreditar de manera fehaciente. Siguiente, el grado de afectación que la violación a este principio, norma constitucional, parámetro de derecho internacional aplicable, haya producido en el proceso electoral que se ha constatado, ¿no? O sea, que se acreditan, pero que se constate también cuál fue el grado de afectación al principio electoral, a la norma constitucional, etcétera, ¿no? Y que estas violaciones irregulares sean cualitativa o cuantitativamente determinantes. Vuelvo a referirme al criterio de determinancia que vamos a ver en el siguiente expediente para el resultado de los comicios. Entonces, aquí lo que sucedió fue una nueva configuración de los principios operativos, ¿no? Se incorpora una novedad en tono con las reformas constitucionales que se referían a la apertura del sistema jurídico al derecho internacional de los derechos humanos. Ya recordemos, la sentencia anterior, bueno, las dos sentencias anteriores que nos referimos, Yurecuaro y Acapulco, fueron dictadas en 2007-2008. Aquí ya estamos hablando de una sentencia de 2013 en donde se recupera ya una nueva doctrina de los derechos humanos, ¿no? Con las reformas que se hicieron constitucionales en 2011 y bueno, todo esto para también adecuar la interpretación, los alcances
de los propios principios que rigen la función electoral, ya no solo a los instrumentos nacionales, sino también a los internacionales, y entonces se amplía con ello el parámetro de control, ¿no? Y para la prueba, ¿no? Se hacen una serie de precisiones con relación a esto. Que sean hechos probados, ¿no? Que se acrediten fehacientemente que se cometieron. Que estos sean valorados, se analice su incidencia en el resultado de la elección, ¿sí? Que sean determinantes para el resultado de la elección y que esta incidencia sea, pues, determinante, ¿no? O sea, que sea cualitativa o cuantitativamente, ¿no? Por el número de violaciones o por su grado de afectación, sean determinantes para el resultado, ¿sí? Ayer ponía un ejemplo de cuándo sabemos que es determinante. Si bien ahorita vamos a ver los criterios, esto depende de cada elección. Una casilla puede ser determinante para una elección, pero 100 casillas pueden no ser determinantes para una elección, dependiendo de la elección, dependiendo de los resultados, dependiendo de las diferencias entre uno y otro, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia del caso Yurecuaro, hay una serie de cuestiones que se establecen acerca de la violación, perdón, de la valoración de los hechos, su incidencia en el resultado. Desde luego, como se trata de unas violaciones más tangibles en cuanto hacia el proceso, ¿no? No hay una cuestión de choque de esferas que pueden ser abstractas, que pueden ser inasibles, que necesitan de un ejercicio de interpretación y de argumentación para establecer la frontera entre lo religioso y lo político, que a mí, insisto, la sentencia de Yurecuaro me parece una muy buena sentencia, no todo el mundo está de acuerdo con esto, y bueno, aquí obviamente las violaciones no solo es que sean más concretas, sino que no se refieren a estos actos en donde las fronteras pueden no ser muy claras. Aquí sí se establece, ¿no?, que la violación al principio de certeza se produjo debido a que las violaciones producidas, ¿no?, las irregularidades detalladas, no permitían sostener fuera de toda duda que los comicios verificados en el municipio residieron en el ejercicio soberano del pueblo, o sea, que la voluntad popular se haya respetado, ¿no? Las irregularidades en las que incurrió la autoridad administrativa local, así como los que se cometieron en la decisión de la sala regional, no permitieron concluir, además que fue una elección reñida, según leo en la sentencia, que, que estemos, perdón, ante un resultado de las elecciones claramente producto de la decisión ciudadana, ¿no? Que las boletas electorales marcadas en su conjunto sean producto, o bueno, reflejen de manera fiel la voluntad ciudadana, ¿no? En cuanto al carácter, y entonces no había dudas respecto a la veracidad de esto, ¿no? En cuanto a la determinancia, entonces se hace la distinción entre la determinación cualitativa y cuantitativa, ¿sí? A reserva de que lo vamos a ver en el siguiente expediente, pero la determinancia, y hay jurisprudencia, ¿no?, que establece esto, se invoca en las distintas declaratorias de nulidad cuando éstas se realizan, cuando éstas se verifican. Entonces, bueno, se hace esta distinción cualitativa y cuantitativa. La primera, la cualitativa, se verifica en función de la violación producida, ¿no? La gravedad. Y el carácter determinante quedará satisfecho cuando hay violaciones constitucionales, pero cuantitativamente, ¿no?, es la diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar de los comicios, ¿sí? Por eso decía ayer, ¿no? O bueno, por eso inclusive ahorita, una casilla puede ser determinante o 100 casillas pueden no ser determinantes, dependiendo de los resultados electorales. En ese caso, los sufragios, como la diferencia fue de 0.061%, entonces había un margen muy estrecho y por lo tanto las irregularidades detectadas en los paquetes sí eran tales que podrían, si hubieran sido de otra manera, si no se hubieran cometido las violaciones y por tanto no se podía constatar lo que se contenía en las boletas, sí supondría un cambio en los resultados, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión relativa a este expediente, y entonces no podía haber certeza, pues,
de quién había sido el ganador de la contienda electoral. ¿Sí? Otro principio importante, certeza. No solo certeza jurídica, claro, certeza jurídica, pero esa certeza jurídica acompañando a la certeza de que la voluntad ciudadana fue respetada y que lo que reflejan las boletas electorales es es libre, digamos, ¿no? Y que esto no se vulneró. Bueno, vamos a eso. ¿Cómo se puede saber? ¿No? O sea, ¿cómo puedo saber que la voluntad ciudadana es fidedigna y que, por lo tanto, esa autoridad a la que se le va a conferir poder, etcétera, efectivamente es la que obtuvo la mayoría de los sufragios? Bueno, justamente el documento o los documentos que prueban tal cuestión son los paquetes electorales. Vamos a eso para hablar del concepto de cadena de custodia, ¿no? Primero me voy a referir a la cadena de custodia como concepto en general, nada más para tener una serie de directrices. Desde luego, posteriormente voy a referir al expediente Monterrey, que vamos a hacer un análisis y vamos a ver cómo estas violaciones a las que se refieren aquí, cuál es el criterio de determinancia y por qué se pone en duda aquí la certeza en las elecciones y desde luego con ello que la voluntad ciudadana no se haya respetado, ¿no? Entonces, bueno, primero como concepto, ¿sí? Para después entrar al expediente 1638 diagonal 2008, que, insisto, fue un caso bastante sonado porque se trató de una elección en Monterrey, Nuevo León, y se podría analizar conjuntamente con el expediente del caso Puebla, ¿no? Que ahí lo que vimos fue igualmente una serie de argumentos tendientes a demostrar igualmente que no se había respetado la cadena de custodia y si bien existieron una serie de violaciones, las mismas no fueron determinantes. Ese es el JRC 2004 diagonal 2018. Me voy a referir, únicamente al 1638 diagonal 2018 porque ahí vamos a ver cómo se concretizan estos criterios de determinancia, ¿no? Pero primero decía, el concepto de cadena de custodia, que también fue motivo de la sentencia que vimos de Tlaxcala. La cadena de custodia, sabrán ustedes, es un procedimiento cuyo fin es asegurar, preservar los paquetes electorales, desde que salen de las casillas electorales el día de la elección hasta que se celebra la sesión de cómputo, ¿sí? Los paquetes electorales contienen, entre otras cosas, la boleta electoral. En caso de que haya recuentos, esta es la prueba idónea de los resultados, ¿no? Si se cuestionan los resultados, hay una serie de supuestos en la ley a partir de los cuales se pueden ordenar recuentos. Pasó en Campeche, por ejemplo, ¿no? El proceso electoral que acaba de concluir. Y la prueba para determinar el resultado es las boletas electorales, ¿no? Se abren los paquetes, se ordena, en el caso de Campeche fue la totalidad de los paquetes, pero se puede ordenar de algunas casillas y con base en esos recuentos se pueden modificar los resultados de la elección, pero para ello tenemos que asegurarnos, bueno, se tiene que asegurar porque esta es competencia de la autoridad administrativa, del debido resguardo, ¿no? Del debido resguardo, del debido traslado de los paquetes electorales y entonces son una serie de eslabones, ¿no? Que van a garantizar que el contenido de los paquetes, insisto, que entre otras cosas, incluyen a las boletas electorales, no sea alterado, para que en un dado caso pueda haber pruebas suficientes para realizar un recuento y en todo caso que los resultados o se confirmen o se modifiquen. Si esto se altera, entonces ya no se puede saber cuál es la voluntad ciudadana específica, ¿no? Porque ahí está contenida. Entonces, si se alteran los paquetes, no es que se altere la voluntad ciudadana, sino que ya no se puede verificar en caso de que sea necesario, ¿no? Por lo tanto, la violación a la cadena de custodia, dado que impide conocer esa parte, en caso de que sea procedente, entonces no puede producir los efectos de
constituir autoridades políticas, ¿no? Entonces, se garantiza, pues, mediante la cadena de custodia, la autenticidad de las pruebas frente a afectaciones, ¿no? Alteración, daño, reemplazo, contaminación, vicio o destrucción del material probatorio. Entonces, bueno, es una institución jurídica que viene del derecho penal. Nada más les doy así como el concepto general, ¿no? Viene del derecho penal y es un sistema de control, de registro para indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Igual, una serie de pasos, ¿no? Para que la recolección de la evidencia en el lugar de los hechos no sea alterada y que pueda tener eficacia probatoria, ¿sí? Entonces, este concepto se ha trasladado al derecho electoral, pero tiene, digamos, la misma finalidad: proteger material probatorio, en el caso del derecho electoral, potencialmente probatorio. Digo, siempre es material probatorio, pero no siempre se van a aducir violaciones que impliquen un recuento, pero cuando sí, entonces, a ver, en todos los casos se tiene que cuidar, ¿sí? Se tiene que resguardar porque ahí se contienen estos documentos. Y se resguarda, entre otras cosas, porque ahí, como se contiene este material probatorio, puede ser eventualmente material a partir del cual en los recuentos se confirme o se modifiquen los resultados electorales, ¿sí? Entonces, implica toda la serie de pasos para el traslado, resguardo y debido cuidado de la paquetería electoral, ¿sí? Bueno, entonces eso nada más como concepto. Vamos a ver el caso Monterrey. Déjenme proyectárselos aquí en la pantalla. Tenemos levantada la mano de Lisette Sánchez, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. Buenos días, doctor. En este caso del caso Monterrey, a mí me gustaría saber si los paquetes fueron llevados directamente al consejo que les correspondía o si hubo algún desvío por alguna cuestión externa y fueron a dar a otro lugar y ya después se pudieron recuperar estos paquetes con alteraciones o sin alteraciones. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería si hubo algún acta por parte de los consejos en los cuales se establecía el motivo por el cual ya sea en los, bueno, sí, en los consejos o en el OPLE, hayan determinado pues esa medida de forma escrita. Ok. Hubiera una sí, constancia. Perdón. Vamos a ver el expediente para responder a su pregunta, justamente. Entonces vamos a él. Déjenme verificar que... Es que luego los problemas de conexión hacen que a veces no se vean los archivos. Sí vi el comentario que me decía que no se veía la presentación, pero es un problema en realidad más que todo de mi... igualmente, ¿eh? De mi conexión. Gracias, Lizeth. Bueno, entonces, aquí. Vamos a este juicio, ¿no? Y hay una serie de cuestiones, ¿no? Una acumulación, una serie de cuestiones procesales relativas a los recursos que nos vamos a brincar, porque me interesa sobre todo los argumentos, ¿no? Entonces, bueno, aquí el recurso de consideración, la procedencia, insisto, esto vamos a obviar que son cuestiones relativas a procesales, ¿no? Obviamente sí se refiere a una serie de cuestiones institucionales, pero me interesa el estudio de fondo, sobre todo, ¿no? La reconsideración, por cierto, es otra instancia, ¿no? Ya había habido un primer pronunciamiento. Bueno, vamos a los hechos relevantes primero. Entonces, primero, la jornada electoral, 1 de julio de 2018, se eligen integrantes al Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, ¿no? Se realiza el cómputo, voy a bajarlo mejor así, se realiza el cómputo y el cómputo final arroja una serie de resultados, ¿no?
que para efectos de esto no importa cuáles hayan sido. Se declara la validez de la elección, ¿sí? Y se interponen una serie de medios de impugnación locales, ¿no? Esto igual para efectos procesales. Luego se interponen contra dicha resolución otros recursos en donde se solicitan igualmente una serie de cosas. Bueno, entonces, aquí es lo que me importa, ¿no? Nulidad de la elección del ayuntamiento por violación a principios procesales. Dijimos, dentro de las directrices que ha dado en el desarrollo de la línea jurisprudencial correspondiente a la Sala Superior, dice, se tiene que establecer, ¿no?, la violación a principios constitucionales. Primero que nada, ¿no? La causa de pedir, irregularidades graves y generalizadas plenamente acreditadas, por lo menos eso dicen los promoventes, las promoventes, en donde se vulneraron principios constitucionales, específicamente la certeza y la autenticidad de la elección, y que además resultan determinantes, ¿sí? La sala responsable no adoptó, la sala responsable, insisto, porque viene primero de una resolución jurisdiccional ya tomada, ¿no? Entonces, bueno, si la sala adoptó las medidas necesarias para que se cumpliesen o no los principios electorales, y aquí vamos. Por eso me interesaba hablar de la cadena de custodia como concepto, ¿no? Entonces, hay una serie de inconsistencias, dice la sala, ¿no? Es la sala superior al resolver, una serie de inconsistencias en la cadena impugnativa, en donde se contraviene el principio de certeza, porque no se esclarece ni por parte del tribunal local ni la sala regional el número de casillas cuya votación se anuló o se convalidó por el sistema de la de la presunta violación a la cadena de custodia. Entonces, bueno, aquí esto me lo voy a brincar. Hay una serie de cuestiones relativas a, igualmente, ¿no?, diferentes causales de nulidad. Esta sentencia les puede resultar bastante didáctica también, como para advertir todo lo que han aprendido, ¿no?, en este diplomado, que espero que sea bastante, con relación a nulidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hacen valer una serie de nulidades por causales específicas, pero también se aduce la violación a principios constitucionales. Todo esto me lo estoy brincando porque me interesa llegar al estudio de fondo, ¿no? Aquí está la sentencia que dicta la sala regional, ¿no? Y se hacen una serie de precisiones con relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Se me hace que aquí ya lo podemos empezar a. Ok, entonces, irregularidades aducen los promoventes del recurso, irregularidades en los paquetes electorales, ¿sí? Hay irregularidades graves, generalizadas, ocurridas durante y con posterioridad a la jornada electoral, proceso electoral como proceso, ¿no? No nada más una sola cosa. La cadena de custodia, eso no lo dije. Sí lo dije, ¿no? Desde que salen de las salas de votaciones hasta que llegan a los respectivos lugares en donde se les va a dar resguardo por parte de los institutos electorales locales, ¿sí? Entonces, no termina con la jornada electoral, sino que el traslado de los paquetes y su resguardo, ¿sí? O sea, como ustedes saben o no, los paquetes electorales salen de la casilla, se llevan a un lugar. Bueno, a ver, antes, cuando termina la jornada electoral, se sellan los paquetes, se firman por todas aquellas personas que intervinieron, o se hace una serie de manifestaciones con relación a esto, ¿no? Escritos de protesta, lo que sea, y se pone cinta en los paquetes electorales, se llevan a la sede distrital, y en la sede distrital igualmente se establece en una bitácora el estado en el que se recibieron los paquetes, que no haya violaciones a las cintas en donde, que los habían sellado, se resguardan en un lugar en donde también cuando llegan se dice el estado que guardaban los paquetes, ¿no? Esto es reiterado para cuidar todos los eslabones de la cadena, ¿no? Desde que salen hasta que llegan y el resguardo de los mismos. Entonces ahí también se establece en donde se van a resguardar.
el estado en el que se reciben cada uno de los paquetes electorales, que no tuvieran ninguna alteración en las cintas de sellado, o de haberlas, se establece lo mismo, y se sella la propia bodega, ¿no? En la propia bodega se ponen unas cintas y se establece personal de seguridad para su resguardo. Si llegara a ordenarse un recuento, igualmente se hace constar que se constituyen y quiénes se constituyen a razón de que en la bodega en donde se resguardaban, que la bodega estaba debidamente sellada o no, y eso se asienta. Los paquetes electorales, cuántos estaban ahí, en qué condición guardaba cada uno, si las cintas de sellado, ¿no? Estaban bien o no, y todo eso se establece. Bueno, entonces eso nada más para precisar esta parte, ¿no? Entonces, las irregularidades graves. Y aquí lo que preguntabas, Eliseth, ¿no? Obran en el expediente, por un lado, acta de sesión permanente de la jornada electoral, acta de cómputo, y ya desde ahí vemos irregularidades en el tratado de los paquetes electorales del lugar donde se instalaron a las casillas a la sede del Consejo Distrital. ¿Cuáles son esas irregularidades? Primero, 28 paquetes no fueron entregados a la autoridad electoral. Cuando se cerró la bodega para resguardar los paquetes electorales, y aquí viene la hora, 69 paquetes electorales no se encontraban en el espacio de las bodegas. ¿Sí? Con relación a esto, en el acta de la sesión permanente de la jornada electoral se establecieron una serie de cuestiones relativas a esto, ¿no? Y aquí se dice que fue. Se asienta que la ausencia de tales paquetes, se asienta, sí, que la ausencia de tales paquetes existieron diversas problemáticas, no se dice cuáles son, en la recepción de los paquetes. Ahora, conforme al acta de cómputo municipal de la elección, 52 casillas se computaron con los datos obtenidos por los resultados preliminares y 2 con mantas colocadas al exterior de las casillas porque no había documentación electoral dentro del paquete, ¿sí? 35 casillas fueron analizadas para verificar si se podían computar con las copias de las actas que presentaron los partidos políticos. Solo 2 fueron contabilizadas porque se presentaron 2 o más actas, 27 no fueron capturadas porque ningún partido político presentó su copia y solo un partido político lo hizo y 6 casillas ya tenían información. Los paquetes electorales fueron remitidos por la Dirección de Organización Electoral del OPLE al Consejo Municipal, por lo que se desconoce cómo llegaron a tal dirección. Se perdió ahí, bueno, llegaron, pero ¿cómo es que llegaron? ¿Por qué llegaron ahí? No se sabe, ¿no? Entonces, en las casillas hubo problemas en la entrega de los paquetes al Consejo Municipal para su resguardo. Y ya vimos cuáles son y ya vimos cuántos problemas son, ¿sí? 28 paquetes electorales nunca se entregaron, 69 paquetes no estaban en el espacio de la bodega y la autoridad administrativa presumió aquí, se presume que se tiene el 100% de los paquetes, dado que por comentarios de funcionarios de casilla que vinieron a entregarlos, se tiene la situación de que muchos de esos paquetes o el material electoral se encuentran en una misma caja y por eso los espacios que corresponden a cada una de las secciones las vemos que aparecen como vacíos. Sin embargo, no hay reportes de paquetes perdidos, se tiene la presunción de que contamos con el 100% de los paquetes. Pero tampoco dicen, no, o sea, bueno, hay una presunción, pero una presunción que parece que está subsanando una irregularidad, ¿no? Pero que tampoco se acredita tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, no existen elementos de convicción que acrediten quiénes, cuándo y en qué condiciones entregaron esos paquetes. Entonces, hay irregularidades graves en el procedimiento de entrega y recepción. Faltan muchísimos paquetes y de otros se desconoce y la autoridad únicamente presume. Bueno, entonces, la sala regional presume, ¿no?, que esos paquetes fueron entregados, pero no hay otra prueba que refuerce lo anterior. Entonces, no hay elementos, ¿no?, para sostener aquello, ¿no? El recibo que expide la autoridad electoral, en donde se hace, o sea, la cadena de custodia, todos estos actos a partir de los cuales se establece quién recibe, a nombre de qué es lo que recibe, qué estado guardan los paquetes, etcétera, ¿no? Entonces, no hay certeza en el traslado y entrega de los paquetes, ¿no? ¿Quién los entrega? ¿No? Entonces,
insisto, no hay seguridad jurídica, no hay elementos que permitan pensar que lo que contienen esos paquetes es la totalidad de los votos y que en un recuento que pudiera hacerse, se podría comprobar fehacientemente cuál fue la voluntad ciudadana. Por eso es que se deben de resguardar, ¿sí? Dice que si se razonase de manera distinta, habría una presunción de que siempre los paquetes electorales se entregan, ¿no? Y entonces, ¿para qué establecemos la cadena de custodia, no? Pues si siempre se presume que se entregan, pues entonces no tiene caso tener una serie de pasos para asegurarnos de que así suceda. Entonces, como no hay recibo de entrega de los paquetes o no se advierte quién los haya entregado porque carecen de estos elementos, ¿no? Nombre y firma del funcionario de casilla, etcétera, etcétera, se vulnera la certeza, ¿no? No existe constancia de entrega por parte del funcionario de casilla a la autoridad, desde que se cierra la votación en las casillas y hasta que estuvieron a disposición de los consejos municipales, no se sabe que la entrega de los paquetes se efectuó correctamente, o más bien, si la entrega de los paquetes se efectuó conforme a lo establecido en la normatividad, y era una obligación esa obligación de la autoridad administrativa, por cierto, ¿no? Cuidar la cadena de custodia. Entonces, ¿qué se tenía que constatar? ¿No? Como procedimiento de cadena de custodia, cuándo se reciben los paquetes electorales, día y hora, quiénes los entregaron y en qué estado se encontraba la paquetería electoral, como les comentaba, ¿no? Pero no hay constancia, ¿no? De quienes realizaron esa entrega, y entonces no hay certeza, no hay certidumbre, seguridad respecto de la integridad de los paquetes y por lo tanto de su contenido, que es lo más importante, ¿no? Entonces, contrario a esa presunción, ¿no? En donde se dice que se cumplió con la cadena de custodia, hay elementos de convicción que demuestran irregularidades a partir de las cuales se acredita la vulneración de la cadena de custodia y por lo tanto a los principios de certeza y autenticidad, ¿sí? Entonces, bueno, no se presume esta parte, ¿no? Efectivamente se contara con el 100% de los paquetes, tampoco se presume que las personas facultadas lo hayan entregado, sino que se tiene que probar de manera fehaciente, ¿no? Pues, bueno, yo presumo que el que me las entregó, pues no sé quién era, pero presumo que era del INE porque, pues, es una presunción, ¿no? Entonces, hay elementos para pensar que esta falta de recibos, los elementos para identificar a las personas y las irregularidades descritas, se trata de violaciones que afectan la autenticidad y la certeza de la votación emitidas, ¿sí? Y, además, otra serie de pruebas que acreditan la existencia de severas inconsistencias relativas a la falta de entrega de los paquetes electorales, ¿sí? ¿Cuáles son las irregularidades? 28 paquetes que no se entregaron a la autoridad electoral, ¿sí? La falta de entrega de estos paquetes evidencia la violación a la cadena de custodia, no fueron entregados debidamente para la realización del escrutinio y cómputo. Desde luego, esta es una violación grave porque no hay un debido resguardo y porque, otra vez, no se puede conocer lo que contienen dichos paquetes y por lo tanto no se puede conocer la voluntad ciudadana, ¿sí? Que se expresa en las urnas, ¿no? Que se expresa en las boletas. Y si no podemos conocer eso, ¿cómo vamos a poder decir que vale el acto jurídico y que va a producir efectos plenos? No se puede, ¿sí? Entonces, bueno, se tendría que haber actuado de manera diligente para la preservación, resguardo y custodia del material electoral. Eso, insisto, porque es el medio probatorio idóneo. ¿Por qué es grave la situación? Aquí se dice, ¿no? El criterio, que más adelante vamos a reiterarlo, pero que es la determinancia, a final de cuentas, el aspecto cuantitativo y cualitativo. El cualitativo es la gravedad. ¿Por qué es grave? Porque lo que se persigue con la entrega de los paquetes electorales es que se den los elementos necesarios para que se pronuncie debidamente sobre la votación de las elecciones, ¿no? Cuando no se tienen todos en las sesiones de cómputo, ¿no? Entonces hay un desequilibrio que no se puede convalidar, ¿no? No se encontraban 69 paquetes electorales en el espacio de las bodegas cuando se cerró para su resguardo, ¿no? La votación que obra en cada casilla tiene que garantizar la autoridad electoral la certeza en los resultados. No se puede presumir, no se puede inferir
para acreditar estas otras cuestiones, ¿no? Entonces, a partir del cierre de las casillas, los paquetes electorales deben ser entregados a los consejos electorales respectivos para que se resguarden en donde se haya designado para tal cosa, ¿no? Para, además, las sesiones de cómputo en donde, aunque no se hacen recuentos, pueden ordenarse. Ya ustedes habrán visto, ¿no? Algunas cuestiones relativas a los recuentos, pero bueno, sí, las sesiones de cómputo necesitan de la paquetería, ¿no? Entonces, bueno, no se garantiza este principio constitucional porque la clausura de las bodegas es, como les había dicho, ¿no? Resguardar los paquetes para que no haya alteraciones. Si las hay, entonces también tendría que, se pone por lo menos en duda que no se hayan alterado los paquetes. Claro, esto tendría que reforzarse con una alteración física de los paquetes. Pero aquí lo importante es que no se entregaron varios paquetes y se presume la autoridad que, no, pues es que están en otras cajas, ¿no? O sea, hay más de un paquete en una caja y entonces por eso aparentemente no están completos, pero sí están, o presumimos que están, ¿no? ¿Cómo puedes presumir que están? Obviamente, esta irregularidad, hablando de elementos para configurar el criterio de determinancia, pues es sustancial para el proceso electoral porque no hay certeza sobre dónde están esos paquetes y con ello la votación puede cambiar, ¿no? A partir del número de votos que ahí se contienen. Por eso es que la autoridad tiene esta obligación de garantizar que desde que se cierran las casillas hasta que se clausura y sella las bodegas, los paquetes electorales no estén violentados, ¿no? No sufran violaciones que puedan incidir en el resultado porque, insisto, lo que contienen ahí no sea indubitable, ¿no? O sea, si yo abro, yo no pues, pero hay una persona que altere un paquete nada más con abrirlo, ya no hay elementos para saber si se introdujeron más votos, etcétera, ¿no? Entonces, con ello se pervierte este ejercicio ciudadano. Además de esas otras violaciones relativas a los cómputos de casillas, ¿no? Todo esto sumado, ¿no? Da cuenta de una serie de violaciones. Otra vez, 27 casillas que no fueron capturadas, ¿sí? Y aquí ya, bueno, ya se establece cuáles son, ¿no? Se pormenoriza esa parte. Entonces, esas irregularidades llevaron a que la Comisión Municipal Electoral no contara con la certeza, ¿no? Aparte, otra de las violaciones, se remitieron, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Por la Dirección de Organización Electoral al OPLE del Consejo Municipal y tampoco se sabe por qué llegaron ahí, ¿sí? No hay constancias. Entonces, ante una situación extraordinaria, las autoridades administrativas están obligadas a hacer constar circunstancias excepcionales que rompieron los mecanismos de entrega de los paquetes electorales. En una capacitación que di una vez a un OPLE justamente antes del proceso electoral, preguntaban eso porque era en Oaxaca. Oye, pero ¿qué pasa? Luego, esto se hace en verano, es temporada de lluvias y hay una ruta trazada para llegar a la sede, pero luego las sedes no se puede llegar porque hay inundaciones, porque el puente ya no sirve. ¿Qué se hace? Bueno, se tienen que prever que hay situaciones extraordinarias y en una bitácora se asientan las razones por las cuales la paquetería se va a resguardar en un lugar distinto, ¿sí? O sea, no quiere decir que, híjole, no, pues entonces ya la elección no va a poder producir efectos porque no se trasladaron debidamente, no, puede haber circunstancias extraordinarias. Inclusive cuando se ordenan recuentos fuera de la sede administrativa, vamos a pensar que la elección de Campeche, ¿no? De otros municipios se tuvieron que concentrar todos en un lugar y salen convoy, ¿no? De los consejos municipales en donde se contenían los paquetes y hay igualmente una hoja de ruta y uno puede pensar, no, pues el traslado de tal a tal es de 1 hora. ¿Qué pasaría si por circunstancias ajenas y sobre las que no tiene control quienes llevan a cabo el traslado se tardan no 1, sino 6 horas? Bueno, pues se asienta, porque uno puede decir en principio, bueno, ahí hay alguna inconsistencia, ¿no? Con relación al traslado de los paquetes, porque resulta que tendría que haber tardado 1 hora y tardó 6. Bueno, es que hubo una manifestación, como se establece aquí. Ok, ¿no? Eso nada más
para efectos de la certeza, ¿no? Efectos de la certeza en los paquetes. Entonces, bueno, aquí justamente hay una certeza respecto a los funcionarios que los entregaron. Entonces, no hay certeza de la autenticidad de sufragios emitidos en 186 casillas, ¿sí? Y ahora aquí esta parte, las violaciones determinantes que violentan principios constitucionales, aquí el marco normativo, ¿sí? Esta cuestión que les decía, ¿no? Algunas de las bases constitucionales, que no nada más son las nulidades electorales, ¿no? Sino todos los principios que se van desprendiendo de la propia Constitución y todos los efectos que tiene, ¿no? Garantizar, dotar de eficacia el régimen representativo, ¿no? Entonces, toda la importancia que tiene para la constitución de autoridades políticas legítimas, ¿no? La importancia del derecho al sufragio, los mecanismos jurídicos correspondientes, igualmente aquí una cuestión como característica o una serie de cuestiones características en la materia electoral de un Estado democrático, ¿no? Todos estos principios, elecciones libres, auténticas, periódicas, sufragio universal, igualmente derechos fundamentales. Y bueno, entonces, a partir de esto es que se puede estudiar, analizar, reconocer la validez o declarar la nulidad de un procedimiento electoral frente a irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas que sean determinantes para la validez de una elección. ¿Sí? Entonces, ya decíamos, ¿no? Que sean contrarias a una disposición constitucional, que afecten o vicien de forma grave y determinante el procedimiento electoral. Entonces, como sabemos, por un lado, porque haya hechos violatorios de los principios o normas constitucionales, seguimos en el mismo plano, ¿no? Que estas violaciones estén acreditadas, ¿sí? O sea, estos como elementos para la no validez de una elección por violación a principios constitucionales, que el grado de afectación, determinar el grado de afectación que se haya contemplado y que estas irregularidades tengan el criterio de determinancia, ¿no? Cualitativa y cuantitativamente. Que trascienda al normal desarrollo del proceso electoral, al resultado de la elección, tanto cualitativa cuanto cuantitativamente. Estas cuestiones relativas a los principios, ¿no? Que vienen de toda la doctrina desarrollada a partir de, inclusive podemos pensar a partir de la causal de nulidad abstracta, ¿no? O sea, si bien nominalmente es otra cosa, es la invalidez, pero que esa doctrina se constituyó con estos dos planos que habíamos dicho, ¿no? Con estos dos directrices. Las ordinarias, las que están previstas en la ley, y en este caso, de las violaciones en la interpretación sistemática del sistema jurídico, ya no nada más constitucional, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión, ¿no? Circunstancias y irregularidades, aquí nos sigue diciendo, ¿no? Cuáles son los actos celebrados jurídicamente válidos. Y aquí, o sea, seguimos moviéndonos en el terreno de la declaración de validez o invalidez de una elección. No solo son las facultades, sino principios y valores constitucionales, derechos fundamentales previstos en la Constitución y en tratados internacionales, ¿no? Relativos a derechos humanos con relación a los procesos electorales para elegir autoridades democráticas, ¿no? Aquí obviamente también el marco jurídico internacional que lo contempla, algunas cuestiones relativas a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, ¿no? O sea, todo lo que robustece esta serie de principios y que es a partir de los cuales que se declara la validez o la invalidez de una elección. Obviamente la base constitucional del voto, elecciones y voto auténtico. ¿Cómo podemos declarar que fueron auténticas unas elecciones que no sabemos qué sucedió con un número bastante importante de paquetería electoral en donde se contienen una serie de cosas, ¿no? Entonces aquí ya se hace el análisis de esas irregularidades, la cadena impugnativa, ¿no? Todo esto que habíamos visto, dice la anulación en la sentencia original de 177 casillas por una serie de cuestiones, luego se convalidan, pero ya dijimos cuáles eran las irregularidades, aquí están, ¿no?
todos estos paquetes y después ya me quiero ir aquí. No hay certeza respecto a la autenticidad de los sufragios emitidos en 186 casillas, es decir, las irregularidades son tales que no permiten conocer qué fue lo que sucedió, o sea, cuál fue la voluntad ciudadana efectivamente expresada ahí, ¿no? Y entonces, bueno, son graves y determinantes porque, obviamente, ya vimos, son violatorios a principios o normas constitucionales porque se viola el principio de certeza respecto al contenido de los paquetes electorales en toda la cadena de custodia, ¿sí? Y aquí se desglosa, ¿sí? Todas las actuaciones estén apegadas, que puedan ser verificables, fidedignos, y en este caso, pues que correspondan a la voluntad ciudadana, ¿no? El criterio de determinancia, ¿sí? Puede ser formal o material. Formales si se afectan normas, principios jurídicos relevantes, y materiales porque se pone en peligro principios o reglas básicas para el proceso democrático y tienen que ser sustanciales estas normas, ¿no? Cuando no son sustanciales en un proceso electoral en general, cuando no se cumplen algunos, todos o varios de estos principios, ¿no? La libertad, el sufragio universal, la equidad en el reparto de recursos, el financiamiento, la cuestión relativa a los gastos de campaña, a que prevalezca los recursos públicos sobre los privados, ¿sí? La cuestión relativa a las condiciones de la contienda en cuanto a usos de las pautas para las campañas y las precampañas, los principios, la imparcialidad en los recursos públicos, y aquí se actualizan, ¿no? Violaciones sustanciales, ya vimos el criterio cuantitativo, ¿no? De cuántos paquetes electorales, ¿sí? Todos son contrarios a la Constitución, por estos principios a los que me referí. Y entonces, bueno, otra vez, reiterar los instrumentos internacionales. Vámonos acá, el grado de afectación que se haya producido a estos principios, a la norma constitucional. Aquí también se establece, ¿no? Las inconsistencias en el número de paquetes de los cuales no se sabe, ¿no? Y la determinancia, ¿no? O sea, un nexo causal entre los principios y el resultado de los comicios. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, aquí está el desarrollo del aspecto cualitativo, la naturaleza, los caracteres, los rasgos de la violación. ¿Por qué se puede calificar como grave? ¿Sí? ¿Por qué se dice que es sustancial? Porque vulnera principios vulnera principios de manera tal, Chihuahua, aquí ya bueno, esto, ¿no? No existe certeza de los resultados obtenidos en la jornada electoral. Es que aquí ya me brinqué el criterio cuantitativo. Bueno, no importa. Aquí, el aspecto cualitativo, ¿no? Afectan a los principios. En términos cualitativos, hay violaciones sustanciales y que son graves, pero además, también el resultado, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue menor al 1%, de manera tal que el número de violaciones, pero además el número de casillas de las cuales no se tenía certeza sobre sus resultados, podía alterar el resultado final, ¿no? Entonces, los resultados del proceso no pueden ser aptos para renovar los cargos de elección popular porque no se tiene la certeza de que efectivamente los votos que sí se contaron hayan sido fiel reflejo de la voluntad ciudadana, porque faltan muchísimos otros, ¿sí? Porque se rompieron todas estas cadenas de custodia, ¿no? Entonces, es así que se condiciona la validez del proceso como proceso, ¿no? Y bueno, se declara ante la falta de certeza de los resultados obtenidos y ante la diferencia de votos, que como vemos es muy chiquita, ¿sí? 4,679. Entonces sí podemos decir, bueno, si no sé el resultado de tantas casillas y sumados pueden significar que esto se revierta. Pero también puede significar que no, pero es que no sé.
y como no sé, entonces se vulnera el principio justamente de certeza, ¿no? Están colmados, pues, como dice aquí, los elementos necesarios para la declaración de invalidez de la elección. Es a lo que quería llegar, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente, esto supuso que se declara la invalidez de la elección y que se convocara elecciones extraordinarias, ¿no? Esos fueron, digamos, los efectos jurídicos. Bueno, pues hasta aquí llego yo. El paquete electoral se entrega de manera extemporánea, siempre y cuando, sí, la evidencia quede en entredicho, siempre y cuando, si se entrega de manera extemporánea, si no hay circunstancias que puedan justificar esa entrega extemporánea, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Tanto los orígenes, las diferencias y el desarrollo posterior en distintas sentencias de la invalidez de las elecciones por violación a principios constitucionales, que estos, insisto, se van refinando conforme se van modificando ciertas circunstancias, tanto en sentencias, instrumentos internacionales, pero lo importante es ver que no se limita a los supuestos que establece la ley, que esa es una directriz, y la otra es la interpretación sistemática de la Constitución. Vimos que hay una interpretación también con relación a los alcances que tiene la jurisdicción constitucional como jurisdicción constitucional, ¿no? Todo lo que se debe de apoyar para hacerlo, la interpretación sistemática que se hizo del 99, y bueno, las cuestiones relativas a la legislación, la reforma de 2007 y la génesis, ¿no? La génesis, que es la causal abstracta. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algún comentario. Por mi parte, yo le doy las gracias por su atención, por su participación, por su interés. Espero que se hayan colmado, ¿no? Sus intereses, sus preguntas o las razones por las cuales se inscribieron a este diplomado y vieron un módulo de nulidad por violación a principios constitucionales, que haya quedado claro, ¿no? Cuáles son sus elementos, sus componentes conceptuales, doctrinales y, desde luego, jurisdiccionales. Sí, Maurillo Marcos, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. Yo tengo una pregunta. En el caso que usted nos planteó, son los paquetes los que no llegaron. En el caso que nos pasó en estas elecciones que acaban de transcurrir, nos llegó un paquete que no traía las boletas electorales. Siempre y cuando trajera el acta, ¿eso salva, digamos, los resultados? No, lo que pasa es que, a ver, el criterio de determinancia en los factores cualitativo y cuantitativo tiene dos elementos, porque no, a lo mejor puede haber un paquete que esté viciado. Ese hecho por sí mismo no es necesariamente suficiente para que se declare que la elección es inválida. Y ahí nos vamos al otro criterio de determinancia, que es el cuantitativo. Es decir, un paquete puede tener violaciones, y está mal que haya violaciones. Les recomiendo que vean el caso Puebla, ¿no? Porque ahí el expediente que se resolvió en 2018 respecto a la gubernatura del Estado de Puebla, se cometieron una serie de violaciones, pero esas violaciones no fueron trascendentes ni determinantes para declarar la nulidad de la elección. ¿Por qué? No me voy al caso Puebla, sino me refiero al suyo. Un paquete electoral por sí mismo, si bien no está bien que no se contengan la documentación requerida, puede no ser determinante en términos cuantitativos, porque el número de votos depositados ahí no son suficientes para afectar el resultado de la elección. Puede sí serlo, puede que una elección se resuelva por 5 votos, de tal manera que un paquete, la alteración de uno solo, puede ser determinante. Si la elección, en cambio, se resolvió, bueno, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue 10,000 votos, y hubiera 5 paquetes electorales, cada uno con 100 votos, ¿no? Y son 500 votos, pero la diferencia es de 10,000, pues en realidad esos 5 paquetes, ¿no? Si bien no es que sea intrascendente y que se podrían proseguir procedimientos administrativos o inclusive penales, porque también hay una configuración, el resguardo de paquetes electorales también está cuidado como bien jurídico tutelado en el derecho penal electoral, ello no implica que la nulidad de la elección se va a declarar. Recuerden que también estamos en la idea de la conservación de los actos electorales válidamente celebrados, ¿no? Entonces, un paquete puede o no hacer la diferencia dependiendo del resultado entre el primero y el segundo lugar, ¿sí? 10 paquetes o 100 paquetes, ¿no? Podrán o no hacer la diferencia.
Entonces, siempre hay que tener en cuenta esos dos elementos para saber si, bueno, puede haber habido violaciones a los principios constitucionales. Ahora hay que determinar qué tanto influyeron en el resultado de las elecciones, ¿sí? En ese caso específico, desde luego, ¿no? No es, vimos casos que no solo tenían que ver con los paquetes electorales, sino con las esferas de religiosa y política, o puede haber uso de recursos públicos indebidos, ¿no? El artículo 134, o sea, puede haber una serie otra de cuestiones ahí relativa específicamente al caso de la paquetería electoral. Tenemos que ver que el número de boletas de las que no se conoce su contenido puedan o podrían superar en número, o sea, podrían suponer que la elección tuviera otro resultado, ¿no? Y por lo tanto no tenemos certeza con relación a la misma. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues me despido nuevamente dándoles las gracias, deseándoles un buen fin de semana. Sigan pendientes. Sí, en atención a los tiempos, le puedo escribir. Claro, sí, a mi correo electrónico. Les comparto aquí el correo electrónico. Ya no les compartí el libro de Atiende. Déjenme ver si todavía tenemos un poquitito de tiempo. Déjenme ver si lo tengo así rapidísimo para compartírselos. Insisto, yo tengo mis diferencias en cuanto a eso, pero desde luego, pues esa es mi opinión, ¿no? Déjenme ver si es este. Sí, invalidez de la elección por violación a principio. Ah, no es esto. No lo tengo. Bueno, a ver. No, se los debo, pero si ustedes le ponen Atienza Yurécuaro, van a encontrar un cuadernillo en donde viene el análisis que hace de la argumentación de la sentencia, ¿no? Bueno, pues gracias a ustedes. Nos vemos en próximos eventos, diplomados, actividades. Que tengan buen fin de semana, buen viernes y hasta la próxima.